¿Por qué digo que están bypaseando la Constitución? La situación en este momento, Martín, es esta. La vicepresidenta acaba de ser sancionada con privación de sus derechos políticos por 2 años. ¿Qué son derechos políticos? Antes se llamaban derechos políticos. En la Constitución constan como derechos de participación. Es el artículo 61 de la Constitución. Uno de los derechos de participación es el derecho, bueno, un derecho de participación es el derecho de elegir y ser elegido. Ella ya fue elegida, o sea que con eso no hay nada que hacer. Pero hay otro derecho de participación, derecho político, que es el de ejercer cargo público. Si uno le dice, usted no está haciendo su trabajo bien, usted es una incompetente, señora ministra, señora presidenta, señora vicepresidenta, lo que sea. Entonces, claro, Violencia violencia, política. violencia política de género, porque eso está dañando la capacidad para ejercer el cargo de esa persona. Los constitucionalistas de televisión de bolsillo del gobierno están diciendo que el Tribunal de lo Contencioso Electoral no está destituyendo a la vicepresidenta, no, le está quitando derechos políticos. Es como si yo dijera, yo no te estoy asesinando, no se aplica en mi caso ese artículo del Código Penal que castiga el asesinato, yo no te estoy asesinando, estoy privándote de la vida. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Bingo, Roberto, bingo. A Daniel Noboa se le alinearon los astros. Está de buenas y se libró de Verónica Abad, su archienemiga Verónica Abad, la vicepresidenta, la señora a la que él no puede ver, pero ni pintada. Bueno, la historia es que el Tribunal de lo Contencioso Electoral ratificó la sentencia que había, ¿te acuerdas?, de primera instancia en La contra de comentamos Abad. aquí mismo, la comentamos aquí. Hicimos un episodio, sí, Esa sentencia harto estúpida. harto estúpida. Bueno, ratificó, la confirmó tal cual, 100%. La sentencia de primera instancia que condenaba a Abad por violencia política de género. Esto en contra de la canciller Gabriela Sommerfield, porque le dijo algunas cosas que no le gustaron a Gabriela Sommerfield y que sirvieron para que se agarren de eso, para ver si sacaban a Abad del escenario. Entre esas cosas, le dijo que estaba sorda ante sus reclamos, ante sus quejas, a sus... Sí. Pero me está diciendo sorda. Sí, Sí. y ella alega de que le ha dicho sorda y al decirle sorda le están imposibilitando hacer bien su trabajo de canciller. Esto Sí. parece chiste lo que estoy diciendo, pero es en serio, ¿ah? Es en serio. O sea, Sí, ella sí. es la canciller de aperro que es, según su denuncia, por culpa de Verónica Abad, porque Verónica Abad le dijo sorda, ella es una canciller de aperro. Eso es lo que más o Claro, menos dice la señora imagínate, Sommer. ojalá nunca nadie me diga que soy sordo y mudo ante los clamores de la patria, porque, porque me van a dejar sin poder hablar y sin poder oír y una vaina. Bueno, O sea, em, pretexto para que pases de agache ante cualquier cosa. O sea, ojalá alguien te diga sordo y mudo y estás hecho. bueno, esta sentencia de la que estoy hablando es la que estaban en el gobierno esperando, pero Parece. sí, claro, le estaban esperando más que a novia, ¿no? Porque estaban desesperados por esta sentencia. Llegó, me parece, un poquito tarde para ellos porque la campaña ya comenzó. Pero andaban hechos todos los misteriosos, ¿no? Estos días vi que incluso María José Pinto, la candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, salió en televisión. Ella no, por lo general no salía en medios, ahora salió. El ministro de gobierno de la Gasca también A todos les apareció. preguntaban qué iban a hacer, qué iba a hacer el presidente con el tema de pedir licencia o no, y ellos como que se sentían, eso está resuelto, ¿no? Más o menos, sí, por Sí, eso. sí, sí, olía, honestamente, parecía que ya sabían qué se había cocinado en el TCE, ¿no? Bueno, me Para- imagino que tienen muchos aliados en el Tribunal Contencioso del Electoral, pero sí andaban como tranquilos y contentos
Pues bien, ya sabemos, ya llegó la sentencia. eh, y aparentemente Noboa se libra de esta pesadilla no sabemos por qué es una pesadilla, no nos han contado, pero era una pesadilla espantosa, Bueno, no eh, todavía, no todavía. Bueno, ellos ¿no? todavía no, porque la sentencia, Martín, no está en firme. Ah, Ellos, claro, cualquier cosa que se estuviera cocinando en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ellos se comportaban como si la estuvieran cocinando ellos, ¿no? Pero no, quizás no terminan la cocción todavía, porque la sentencia no está en firme. Así es que aguántate nomás y que se aguante nomás Daniel Noboa en su celebración. Todavía no se le han alineado los astros, porque la sentencia fue publicada anteayer, el lunes en la tarde. Hoy estamos en miércoles. La sentencia fue publicada anteayer y las partes tienen hasta mañana jueves para presentar cualquier pedido de aclaración o ampliación. Eso significa que si es que se apuran, que no sería lo común, porque lo común es que una vez que una de las partes pide aclaración o ampliación, el Tribunal de lo Contencioso ah. Electoral se demora unos 2 meses más. Digamos que se apuran y se demoran no 2 meses, sino 2 días, ya 3 hábiles. Digamos que para mediados de la próxima semana podría estar cantando victoria al presidente, porque, o sea, ya considera la aclaración, la ampliación, que yo supongo que eso es lo que harán los abogados de la vicepresidenta para ganar tiempo, solicitar una aclaración, porque además sí que hay bastantes cosas que aclarar en esa sentencia. Eh, Así es que si el presidente quisiera encargar la presidencia para dedicarse a la campaña, cosa que no hizo en primera vuelta, Pero tendría debería que, hacerlo, ¿no? pero debería hacerlo, está obligado por la Eso Constitución, es, eso es debería lo que dice la encargarle la ley. presidencia, sí, debería encargarle la presidencia a Verónica Abad, eso dice la ley. Ahora es una ley que ya violó en la primera vuelta, así es que no creo que se haga el Ahora, difícil para entonces, volver a violarla, ¿no es cierto? Este rato, si es que quisiera encargar la presidencia para dedicarse a la campaña, es que ya empezó la campaña, por eso tienes razón cuando dijiste que llegó un poco tarde la sentencia. La campaña ya empezó, la sentencia salió claro. un día después de que empezó la campaña. El presidente debería pedir licencia, pero para pedir licencia debería encargar la presidencia y hasta que la sentencia no esté en firme debería encargársela a Verónica Abad, cosa que no va a hacer. Sabemos que no lo va a hacer. Increíble, Roberto, porque técnica y legalmente, entonces, en este momento, la presidenta debería ser Verónica Abad, o sea, de la que nos han metido tantos cucos, pero, o sea, legalmente ella debería ser la presidenta. ¿Me equivoco o no? Legalmente debería ser la presidenta en este momento en el que ya empezó la campaña y Daniel Noboa es candidato a la presidencia. La presidenta encargada debería ser Verónica Abad. Eh, pero eso ocurriría si es que estos señores respetaran la Constitución, pero ellos no respetan la Constitución, más aún, Martín. No solo que no respetan la Constitución, sino que la bypasean. Qué bonita esa palabra, ¿no? El verbo bypasear debería ser un aporte de la politología ecuatoriana a la lengua castellana. O sea, habría que proponer eso a la Real Academia Española de la Lengua, que incluyan el verbo bypasear en el diccionario porque bypasear es una práctica muy común en el Ecuador. ¿Qué significa bypasear? Es como mm, cuando te estás tendiendo una tubería y esa tubería tiene que pasar por el medidor de luz de agua, quiero decir, una tubería de agua y tiene que pasar por el medidor. Entonces, bypaseas el medidor para sacar la tubería y llevarla al otro lado sin O pasar por el... los bypasses que hay en las carreteras, pues el bypass a Quevedo, el bypass Sí. a Esmeraldas, ahí en Santo Domingo. O sea, No, las que te ciudades libran del tienen nudo, ¿no? Que bypasses te sacan del nudo o digamos y que te vuelven a conectar más allá. sí, te vuelven a conectar. Vos podrías hacer un bypass para saltarte el peaje, ¿no? Entonces viene el peaje 50 metros antes, haces un caminito para saltarte el peaje, que es exactamente el tipo de bypass que están haciendo estos señores, ¿no? Se saltan el peaje.
se saltan el medidor del agua, o sea, ellos están saltando el sitio en el que les cobran. ¿Por qué digo que están bypaseando la Constitución? La situación en este momento, Martín, es esta. La vicepresidenta acaba de ser sancionada con privación de sus derechos políticos por 2 años. ¿Qué son derechos políticos? Antes se llamaban derechos políticos. En la Constitución constan como derechos de participación. Es el artículo 61 de la Constitución. Uno de los derechos de participación es el derecho, bueno, un derecho de participación es el derecho de elegir y ser elegido. Ella ya fue elegida, o sea que con eso no hay nada que hacer. Pero hay otro derecho de participación, derecho político, que es el de ejercer cargo público. Entonces, lo que le está impidiendo el Tribunal de lo Contencioso Electoral es ejercer cargo público. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que deja de ser vicepresidenta? Sí, claro. Eso significa que deja de ser vicepresidenta. Sin embargo, la Constitución es muy clara cuando establece las causas por las que una persona, un Claro, mandatario electo, deja de serlo y los procedimientos para que ese mandatario electo deje de ser mandatario. Eh, no solo que la Constitución lo dice, sino que hace poquito, y precisamente a propósito de Verónica Abad, la Corte Constitucional hizo una sentencia que sería innecesaria si este país no fuera el país que es. O sea, una sentencia en la que dicen, señores, las causas para destituir a un mandatario son taxativas y están en la Constitución. Y los procedimientos para destituir un mandatario son taxativos y están en la Constitución. ¿Quién lo puede hacer? La Asamblea, punto. ¿Por qué causas A, B, C? Por estas, las que están ahí. No hay otras. No hay otras. Esas son las causas y ese es el procedimiento. No hay otra manera. Lo acaba de ratificar la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Bypaseando ese contenido, ese artículo de la Constitución y esa sentencia de la Corte Constitucional diciendo, ¿quién lo está diciendo? Bueno, los constitucionalistas de bolsillo del gobierno, que para eso están. Tiene algunos constitucionalistas de televisión. No todos los constitucionalistas de televisión son de bolsillo. Bueno, los hay que son de televisión y de bolsillo. Los constitucionalistas de televisión de bolsillo del gobierno están diciendo que el Tribunal de lo Contencioso Electoral no está destituyendo a la vicepresidenta, no, le está quitando derechos políticos. Es como si yo dijera, yo no te estoy asesinando. No se aplica en mi caso ese artículo del Código Penal que castiga el asesinato. Yo no te estoy asesinando, estoy privándote de la vida. No te estoy asesinando. Eso es lo que están diciendo los constitucionalistas de bolsillo del gobierno, que el Tribunal de lo Electoral no está destituyendo a la vicepresidenta, sino que la está privando de sus derechos políticos. Entonces, privada de sus derechos políticos, no puede ejercer la presidencia. Por lo tanto, ella es la vicepresidenta ausente. Ella sigue siendo vicepresidenta, dicen estos sátrapas cínicos, sinvergüenzas, o sea, porque esta es una sinvergüencería, Martín, por favor. claro. No está dejando de ser vicepresidenta. Ella pero es la vicepresidenta ausente. Y como está ausente, ahí sí vuelven a la Constitución. Ahí termina el bypass. Vuelven a la Constitución y dicen, ¿qué dice la Constitución cuando la vicepresidenta está ausente? Que debe ser reemplazada por alguien que el presidente designe cuando está temporalmente ausente. Por ejemplo, Gulliver. Gulliver ya sirvió para el mismo propósito y volverá a servir para el mismo propósito ahora, una vez que esté la sentencia en firme. Pero ¿qué Claro, es es lo que que pasa, Martín? sí, Solo me extiendo un poquito más. El problema es que, el tema es que el periodo de Noboa termina en 2 meses. Entonces, esto no va a ocurrir. Pero tal como están planteando las cosas estos señores, el Tribunal de lo Contencioso Electoral y los constitucionalistas de bolsillo del gobierno, ellos están diciendo, la señora vicepresidenta no ha sido destituida, ha sido privada de sus derechos políticos por 2 años. Pero ¿qué es lo que ocurre a los 3 meses? Que no va a ocurrir ahora, insisto, porque el gobierno dura 2 meses más. Pero ¿qué es lo que en circunstancias normales debería ocurrir a los 3 meses? A los 3 meses, la ausencia temporal de la vicepresidenta se transforma en ausencia definitiva. Entonces, el reemplazo temporal debe ser
ahora un reemplazo definitivo, para lo cual establece la Constitución que el presidente debe enviar una terna a la Asamblea. O sea, si esto hubiera pasado hace un año, mm, la señora Verónica Abad igual no volvería nunca más a ejercer la vicepresidencia, porque lo que Claro, están haciendo es destituyéndola. O sea, es una, es una destitución de facto, Roberto. sí, que no Es, me vengan con pendejadas. es como esa cosa que dicen en redes sociales, ¿no? ¿Cómo digo que estoy feliz sin decir que estoy feliz? O cómo, Sí, o sea, esto es como decir que la destituyo sin decir que la destituyo, pero es que es una destitución de facto. En la práctica la están destituyendo. Y esto me da la impresión a mí que es una leguleyada, ¿no? Una leguleyada de tercera. Una leguleyada es cuando alguien se agarra de la letra pequeña de la ley o de los contratos y logra evadir o bypassear, está lindo el verbo para esto, ¿no? Y logra bypassear el espíritu de la legislación y de la constitución y del constituyente del que hizo la constitución, ¿no? Es la zapadita. Aquí, sí, los quiscas, pues los quiscas son los campeones de los que esta, de esta cosa, los abogados quiscas. Entonces, porque la constitución es clarísima, eso quiso el constituyente cuando puso en la constitución que solo la asamblea puede destituir al presidente y al vicepresidente, lo dijo clarísimo porque Estaba quería que diciendo solo exactamente eso. eso. Entonces ahora resulta que con estas leguleyadas son un grupo de jueces del Tribunal Contencioso Electoral los que lo han hecho, ¿no? O sea, ellos se bypasearon y dirán que no la destituyeron, pero de hecho la destituyeron. Es curioso, ¿no? Pero en esto es como en el reino de la literalidad, ¿no? Ahí mandan estos abogados sabidos, de estos quiscas, de estos leguleyos. Em, es como es lo mismo que tú decías, ¿no? Es como, em, para no decir te maté, decir te quité la vida, ¿no? Y Claro, el, no y el cometí contencioso asesinato, te quité electoral la está vida. haciendo eso, está diciendo, te destituyo, o sea, te está diciendo, te aparto del cargo, pero no te destituyo. Más Sí, o menos sí. así es la zapada. La esencia del bypass es que dices que no violas la ley. No, no, no es que le estás violando la ley, no. La estás pasando de ladito. Esa es la esencia del bypass. Y en eso se han especializado. Qué vergüenza. Hay constitucionalistas tan repugnantes que estudian la Constitución para hacer eso. O sea, si uno estudia la Constitución y hace el juramento, ¿no? O sea, yo no sé cuál es el juramento que hagan los abogados. Deberían hacer algún juramento equivalente al hipocrático que hacen los médicos, ¿no? Primero, no, primo, no nocere, primero no hacer daño. Bueno, algo así deberían hacer los abogados, ¿no? Juramento primero, no hacer daño. Bueno, mm, juramento primero, no violar la ley. Estos sí, no la violan, la pasan de ladito. Eso es lo que hacen. Esa es la esencia del bypass. Y como dices, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, finalmente, Martín, el Tribunal de lo Contencioso Electoral ha terminado declarándose el organismo más poderoso de la República, pues. El Tribunal de lo Contencioso Electoral es el único organismo capaz de destituir al presidente de la República, Claro. al presidente de la República, porque si pueden destituir a la vicepresidenta, pueden destituir al presidente. No olvidemos que en la Constitución para efectos constitucionales, ser presidente o ser vicepresidente da exactamente lo mismo. Recibe exactamente el mismo trato cualquiera de los dos mandatarios electos, por la simple razón de que el vicepresidente o la vicepresidenta de la República están ahí para sustituir al presidente. Esa es su función primordial. Entonces reciben exactamente el mismo trato. Se necesitan los mismos requisitos para ser presidente o vicepresidente, se necesitan los mismos requisitos para enjuiciar a un presidente o a un vicepresidente, para destituirlo, los mismos procedimientos. Todo es igualito, todo es igualito.
Entonces, si es que el Tribunal de lo Contencioso Electoral puede destituir, como está haciendo, está destituyendo a la vicepresidenta, podría también destituir al presidente de la República. Y eso lo convierte, ¿de qué manera pasa la Constitución? Si esto queda sellado como presidente. Tú, Entonces, que sí, el mandatario haya sido electo por el pueblo da exactamente lo mismo, ¿no? El Tribunal de lo Contencioso Electoral puede destituir a un mandatario electo básicamente por lo que le dé la gana, ¿no? O sea, pero porque le quita... tú crees que el Tribunal Contencioso de lo Electoral, o sea, es que es terrible, ¿no? Pero tú crees que ahora ya con este precedente podría hacerlo cuando le dé la gana, me refiero a tumbarse a un presidente con Mira, un... basta con hacer lo que está haciendo, le quita los derechos políticos por 2 años y a los 90 días tiene que ser sustituido. Sí, sí. Eh, Además, imagínate, es que imagínate el panorama después de lo que hemos visto en los chats de Superblue. Superblue, Augusto Verduga estuvo todo el tiempo chateando sobre cómo se tejían las conspiraciones del correísmo para apropiarse de uno u otro organismo del Estado. En estos casos, en los casos de estos chats eran la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, pero no dudo que haya otros chats por ahí que quizás no lleguemos a conocer nunca sobre cómo hacen conspiraciones para tomarse el Tribunal de lo Contencioso Electoral y el CNE y todo lo demás, ¿no es cierto? Ya, imagínate que el correísmo logre alzarse, que el correísmo en la oposición, entonces imagínate que ahora con este precedente, digamos que gana Noboa la presidencia, pero queda establecido este precedente por el mismo Noboa, queda establecido este precedente de que el Tribunal de lo Contencioso Electoral puede destituir mediante bypass a la vicepresidenta, es decir, a un mandatario electo. Un año Sí, después viene el correísmo y logra alzarse con el Tribunal de lo Contencioso Electoral, logra la mayoría en el Tribunal de lo Contencioso Electoral, logra poner ahí sus jueces de bolsillo. Se tumban al presidente. O sea, lo primero que van a hacer es inventarse un caso de violencia política de género contra el vicepresidente, lo cual va a ser facilito, como ha sido facilito inventarse este caso. Basta con que el presidente de la República diga al asambleísta tal, digamos, Priscila Schettini. Priscila Schettini, que ya ha puesto otras denuncias por violencia política de género. Digamos que el claro, y es, presidente Noboa le dice, esta señora se está haciendo la sorda. ¡Pum! Destituido. ¿No te sí. parece una belleza? Y esta sentencia incluso dice que la violencia política de género no solamente es entre mujeres, ¿no? Puede ser puede ser de mujer a mujer, no Claro, solo no de solo es de mujer hombre a mujer, sino de mujer. a Sí, hombre. es muy Entonces ahí también insistente en dejan eso. abierta la posibilidad para que se eche del cargo a presidentes hombres, presidentas mujeres, lo que sea. Bueno, a presidentes hombres es fácil echarlos por un quítame estas pajas, ya te digo, basta con que el presidente en funciones diga que la asambleísta tal se está haciendo la sorda, o que diga cualquier cosa, que diga, es que cuando uno se pone a revisar los términos en los que esta sentencia, la de primera instancia y esta sentencia de segunda instancia que ratifica en todo su contenido la sentencia de primera instancia. Los términos en los que tratan la violencia política de género es de locos, porque resulta que cualquier cosa que digas en contra de una funcionaria es violencia política de género. Los criterios del juez Ortega, que fue el que hizo la sentencia en primera instancia, son de locos, son demenciales, Martín. Sí, sí, y es que la causa es increíble, ¿no? Esto de la sordera de Sommerfield. ¿Por qué no le dijo, pues, eres sorda? Dijo, es sorda ante mis pedidos, ¿no? Eso Entonces es lo que ahora, dijo. claro, ya está abierta la posibilidad porque los jueces dicen que estos adjetivos, ¿cómo es que le dicen? Estereotipos. Estereotipos es la palabra que usa la ley y que estos estereotipos pueden cambiar, que pueden aparecer, que se modifican, que con los años dicen una cosa, se llaman así un año y luego otro. Entonces se abre
el menú, ¿no? Las posibilidades. Entonces, de aquí a que alguien le diga a una ministra o a una presidenta, usted es ciega ante la realidad. O que le diga Porque mentirosa. o que le diga mentirosa, claro. Entonces va a decir que eso le impide ejercer bien el cargo y que todos los desastres que pasan en el país es por culpa de que me dijo ciega. Entonces no veo nada, no veo nada, porque eso es el argumento del tribunal, que estos calificativos hacen que la funcionaria deje de trabajar correctamente, ¿no? Em, Sí, sí, eso es increíble. Lo que dice el juez más o menos, Martín, es que la canciller, en este caso la canciller, pero se podría aplicar a cualquier otra ministra, debe tener un cierto nivel de credibilidad, ¿no es cierto? Y que esa credibilidad parecería que es la cosa más frágil, la credibilidad de una funcionaria mujer, que esa credibilidad se ve comprometida cuando hay críticas que se le dirigen, ¿no? Em, el ejercicio de la crítica se convierte, y usa estas palabras precisamente el juez Ortega, se convierte en un menoscabo de las acciones del gobierno. Es decir, el ejercicio de la crítica debe ser cuando se trata de una funcionaria mujer, debe ser castigado porque está impidiendo que la mujer y en consecuencia las mujeres, porque esa es la transición que hace sin ninguna explicación y sin ninguna solución de continuidad, hace la sentencia, esa transición de la mujer, de esta mujer específica a las mujeres. Ese menoscabo de una mujer se convierte en el menoscabo de la capacidad de las mujeres de ocupar funciones públicas. Y eso es absolutamente demencial. Si yo me pongo a revisar algunas de las frases de los análisis que hace el juez Ortega en su sentencia y que el Pleno acaba de ratificar completamente, dice cosas tan locas. Mira, te voy a leer, te voy a leer dos que tres, dale. Martín. Dice, la crítica política de existir, dice el juez Ortega, debe enmarcarse en parámetros de veracidad y razonabilidad. ¿De qué está hablando? ¿Quién va a establecer cuáles son los parámetros de veracidad y razonabilidad de la crítica política? O sea, él está confundiendo la opinión con la información. O sea, no se puede opinar al respecto de años. Otra cosa que dice con respecto a las palabras es que además, voy a volver a la sentencia. ¿Cuáles son las palabras de la vicepresidenta que el juez Ortega encuentra reprochables? Palabras como esta, fíjate. Estoy aquí secuestrada porque no me puedo mover a ningún lado, a ninguna parte. Eso dice Verónica Abad. He recibido de parte de Cancillería un cállate, no hables. Eso dice Verónica Abad, porque de hecho ella estaba haciendo declaraciones que la canciller juzgaba imprudentes y le dijo, usted como embajadora no puede hablar. Usted no hable, no diga nada, no haga declaraciones. Entonces ella dice, he recibido de parte de Cancillería un cállate, no hables. También dijo que estaba siendo censurada. Ha sido reducida mi investidura a la de una subordinada, dice ella, lo cual es exactamente, o sea, es perfectamente exacto, es real. Ella es vicepresidenta electa, ella, aunque la función que le encargue el presidente sea la de embajadora, ella no está por debajo de la canciller, pues hay ese equívoco que la canciller, no sé, se convenció de que como el presidente encargó a la vicepresidenta la función de embajadora, entonces ella era su jefa. Y no es su jefa, la otra sigue siendo vicepresidenta. Acallada, amordazada, porque en estas condiciones me enviaron para que no hable, dijo la vicepresidenta.
He sido designada en funciones de colaboración para la paz en el conflicto, pero eso no me convierte en una empleada de la canciller Gabriela Sommerfeld, dijo la vicepresidenta. Estas Claro. son ¿de dónde estoy leyendo estas declaraciones? Las estoy leyendo de la sentencia, Martín, porque el juez cita estas declaraciones como ejemplos de violencia política de género. ¿Puedes creer eso? El No, no, juez es impresionante. pues Lo dice que que estás estas leyendo es cosas, increíble, sí. es alucinante. El juez dice que estas cosas que he leído son violencia política de género y dice son un discurso que descalifica a la mujer, insinuando que su accionar es su accionar, no, su accionar, sus acciones, quiere decir, no, o sea, no hablan castellano estos pendejos. Insinuar que sus acciones son sospechosas, un discurso que descalifica a la mujer, insinuando que sus acciones, su accionar, dice él, son sospechosas, poco transparentes o incluso deshonestas. La está castigando por eso, socavando su credibilidad. Es decir, cuando haces crítica a una funcionaria mujer, estás socavando su credibilidad y eso se convierte en violencia política de género. Lo que está diciendo el juez es, voy a leer esto otra vez, Martín, porque esto es delirante. Lo que ha dicho la vicepresidenta, según el juez, es un discurso, todo eso que he leído, un discurso que descalifica a la mujer, insinuando que su accionar es sospechoso, poco transparente o incluso deshonesto. A ver, ¿qué pasa si es que yo considero real y sinceramente que el accionar de Gabriela Sommerfeld o de Inés Manzano o de cualquier ministra es en realidad poco transparente, sospechoso o incluso deshonesto? No lo puedo decir. Eso está diciendo el juez. O sea, no puedo decir que el accionar de una ministra es poco transparente, sospechoso y deshonesto, aunque lo sea, aunque lo sea. O sea, Claro, no y puedo, estamos no puedo hablando, opinar eso y no puedo decirlo y no puedo señalarlo, ni siquiera aunque lo sea, estamos Martín. hablando de un atentado a la libertad de expresión impresionante, Roberto. O sea, Es no poder delirante, es criticar a los increíble. funcionarios por, ya si son mujeres en este caso, no poder criticar a los funcionarios porque eso va a socavar la credibilidad. Déjame, yo también tengo aquí una frase para que tú no leas todas. Dice, el juez dice, ¿no? En su sentencia que es ratificada por el tribunal, dice de las declaraciones de la vicecanciller en contra de la canciller, existe un ataque directo a su competencia profesional y capacidad para ejercer el cargo. Vamos a lo mismo. Si uno le dice, usted no está haciendo su trabajo bien, usted es una incompetente, señora ministra, señora presidenta, señora vicepresidenta, lo que sea. Entonces, claro, Violencia violencia, política. violencia política de género, porque eso está dañando la capacidad para ejercer el cargo de esa persona. Porque es un ataque directo a su competencia profesional y a su capacidad para ejercer el cargo, y eso es violencia política de género. Y si yo quiero atacar directamente su competencia profesional porque me parece una incapaz para ejercer el cargo, ¿no puedo? Pues dice el juez que no puedo, que no puedo, que no puedo decir que la ministra es incapaz para ejercer el cargo. ¿Y sabes qué? Yo creo que la ministra es incapaz para ejercer el cargo. Pregúntame, ¿es capaz para ejercer la Cancillería, doña Gabriela Sommerfeld? No, no es. ¿Cómo va a ser? Es una pésima canciller, es una canciller de aperro. Pues ya estoy siendo en curso en violencia política de género por decir que es una mala canciller. Es inaudito. Te van Es a sacar de alucinante. politizados por 2 años. Martín, ¿te das cuenta? Sí, no, no, o sea, yo no sé a dónde vamos a parar con esto. El juez dice además que la intención de la vicepresidenta ha sido desacreditar a la canciller, tanto en lo personal como en lo político, al calificar sus acciones como un intento de mantenerla censurada y silenciada. Y si efectivamente la canciller censura y silencia, no lo puedo decir. El juez dice que no lo puedo decir. No, 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 no. Este, bueno, y básicamente esto que hemos leído, ¿no? Es
lo que dijo el juez Ortega, que el Tribunal Contencioso lo confirmó en su totalidad. Todo lo que dijo el juez Ortega, con Sí, eso ya Abad queda fuera fuera de la vicepresidencia por una destitución de facto, porque ellos dicen que no la han destituido, pero en la práctica la destituyeron, ¿no? Y mira, Roberto, esto nosotros hacemos esta crítica porque no se trata, pues, de la vicepresidenta Abad, ¿no? Se trata de toda la idea del concepto, del precedente, sí. de la figura que están dejando estos señores del contencioso para la historia del país, para el futuro A la del país. jurisprudencia. Realmente estamos hablando de algo monstruoso, ¿no? Eh, en el supuesto, mira, es que en el supuesto no consentido de que no, que no consentido. A ver, No digamos, sentido. De que esta señora es peligrosa. esta señora es peligrosa, eso es lo que Ah, nos sí, digamos que han sí. dado a entender, ¿no es cierto? Nos Digamos han que dado a sí. entender que Verónica Abad es peligrosísima, que puede bajarse el IVA, que puede ni sé qué, nos han dicho. Bueno, la sentencia a la que le hemos dedicado este episodio es más peligrosa Mucho que más. cualquier posibilidad de que este monstruo llamado Verónica Abad sea presidenta por 15 días, o un mes tal vez. O sea, hay mucho más peligro ahí que con lo que pudo haber hecho durante ese tiempito. Sí. Esta sentencia nos introduce directamente en el reino de la estupidez, Martín. En el reino de la estupidez, así es.